En primer lugar, necesitamos escuchar atentamente a los profesores y a otras personas dispuestas a aprender y a los relatos de sus vidas, tanto dentro como fuera de clase. En segundo lugar, tenemos que contar nuestras historias, nuestras propias historias, en tanto también nosotros vivimos nuestras propias vidas de investigadores y profesores. El ciclo de entrevistas organizado por el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes procura poner en circulación una serie de relatos y experiencias de educadores y gestores para ofrecérselas a las nuevas generaciones de futuros profesores. Circular, traficar, andar, son diferentes modos de nombrar el movimiento entre el pasado y el presente, entre los viejos y los nuevos agentes de la educación que disfrutan del ejercicio de la reciprocidad, que disfrutan de estrenar las palabras de los otros. La circulación, en tanto movimiento, está al servicio de la transmisión y busca dejar en las huellas del lenguaje algo que valga la pena, o al menos algo a lo que le supongamos tal valor, entre otras cosas, la necesidad de adquirir memoria ante la amenaza de una época presente donde lo que acontece toma la forma de lo efímero y de lo frágil. Dice María Zambrano, no hay que exagerar acerca del presente, que si nos resulta tan difícil vivirlo, es porque, entre otras cosas, nos toca vivirlo. ¿Por qué será tan difícil participar de un tiempo y a su vez ser sus analistas? Tal vez porque nos vamos familiarizando con lo que pasa, progresivamente y sin darnos cuenta, porque somos parte de eso que pasa. Uno de los modos que permiten la desfamiliarización de lo cotidiano para no quedar expuestos al latigazo casual y sin propósito del tiempo presente y por ende a la dificultad de generar sentido, es tendiendo amarras entre la memoria y el lenguaje. De ahí el enorme valor de recuperar relatos y experiencias. Los relatos porque operan, al decir de Riquer, como guardianes del tiempo, como una legítima contraofensiva a la rapidez del olvido. Las experiencias porque dan cuenta de las formas en que vidas concretas fueron y son vividas. Los relatos de experiencias de profesores y personalidades significativas para nuestro instituto nos convocan a los formadores y a los futuros profesores a reflexionar acerca de quién somos contemporáneos y quiénes somos sus contemporáneos. En esta ocasión, y dando apertura al ciclo de entrevistas, nos acompaña el doctor Marcelo Sosa, ministro de Educación de la provincia de San Luis. Bienvenido y gracias por su participación. Bienvenido. Buenas tardes a todos los presentes. Para dar inicio a esta entrevista vamos a leer un currículum resumido y abreviado del ministro de Educación de la provincia de San Luis, doctor Marcelo Sosa. Se recibió de abogado en la Universidad Católica de Cuyo de San Luis, es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Austral, tiene un máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza, docente de Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y ex docente de Política Educativa y Legislación Escolar en la Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ciencias de la Educación. Ex docente también de Estado y Sociedad por el Instituto de Seguridad Pública Juan Pascual Pringle. Asesor de la Jefatura de Gabinete de la provincia de San Luis, jefe de su programa Gestión y Control Previsional, jefe del programa Capital Humano, vocal y presidente del Consejo de Educación en el año 2005, coordinador del Ministerio de Hacienda Pública, becario por literatura BAS 21, convocatoria 2000 y 2004, es autor de, entre otras obras, Pensamiento y obra de Don Justo Darac, San Luis, Sarmiento y la Educación Popular, el doctor Juan Llerena, un jurista que estudió mares y estrellas. Tiene mención especial del Premio Nacional de Historia, la Autonomía Puntana, y es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Villa Mercedes San Luis. Le damos la bienvenida a la inauguración de este ciclo de entrevistas.
hay una corrección en el currículum. Yo soy doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mundo, entonces no soy doctor en Derecho. Y soy doctorando también por la Universidad de Salamanca, serían esas. Soy estudiante también, entonces. Está bien. Bueno, asumióse a principio de año en el cargo de Ministro de Educación de la provincia de San Luis. ¿Qué avances siente que ha obtenido hasta el momento? Hablar de educación y hablar del cargo de Ministro de Educación es difícil en el sentido que, en primer lugar, hay un nivel de exposición muy alto y a veces uno tiende a creer que por la propia burocracia del Estado, por la propia organización administrativa, todas las decisiones pasan por ministro y todas las ejecuciones pasan por ministro, cuando en realidad lo que debe apostarse a que cada institución educativa, cada escuela, cada colegio, cada instituto, por ejemplo tiene la autonomía suficiente para tomar decisiones dentro de sus propias competencias, ¿no? Entonces, a veces la tarea del ministro se hace difícil porque se tiende a concentrar decisiones que no corresponde que el ministro tome, sino que corresponde que cada escuela, como decía recién, tome sus propios rumbos dentro de las políticas educativas que se fijan desde el Ministerio de Educación. Es muy pronto para hacer balances. Yo creo que el hecho que hoy estemos acá, que yo hace rato recorrí el instituto y ver a los profesores dando clases, los alumnos aprendiendo, estudiando, es la mejor imagen. Si yo tendría que decir cuál es el principal logro, es eso, que hoy estemos dando clases, que estemos aprendiendo, que estemos en este lugar, que estemos formando docentes. El Instituto de Formación Docente en sí tiene una importancia superlativa porque se ocupa nada más y nada menos que de formar a los que formarán, formar formadores, ¿no? Entonces, de ahí la importancia especial respecto de otros institutos o de otros centros de formación. La importancia también del instituto está en que si yo hablo de calidad educativa, que la mejor calidad educativa es posible para la provincia, el doble desafío para el Instituto de Formación Docente. Cuando hablo de instituto me voy a referir al de Villa Mercedes y al de San Luis, y es eso, formar los mejores formadores. Ahí está la clave del instituto y es la que le da la identidad, la razón de ser, la que construye la naturaleza de este lugar, de esta casa de estudios, que la he visto realmente reluciente en edificio y en personas. Uno, como decías, yo estuve bastante tiempo en recursos humanos y a veces ver a las personas trabajar ya te da una pauta de que hay muchísima alegría, hay muchísima energía para trabajar y hay un gran compromiso. Cuando digo a nivel edificio, vi también que hay cuestiones para hacer, hay cuestiones pendientes, hay cuestiones edilicias que son un poco tristes verlas. Sobre eso vamos a trabajar también, porque así como se alaba lo que está bien hecho, lo que se ha dejado de hacer, lo que a veces la inacción de la burocracia ha dejado que se derrumbe, como veía recién en algunas aulas, eso causa mucha tristeza porque el problema es que eso sea un signo de otra cosa y eso no lo queremos. Queremos el mejor edificio que revele la mejor educación, que estamos trabajando por eso. En este corto tiempo ha venido ya en varias ocasiones acá al instituto y también a recorrer diferentes instituciones educativas de Villa Mercedes y alrededores. ¿Es una de las cosas que más le gusta hacer, que refería a su cargo, ir a visitar las instituciones, o qué es lo que más le gusta hacer de su cargo propiamente dicho? A mí, yo si no pudiera estar en el ministerio sería feliz. Yo me gustaría estar trabajando en las escuelas porque además es posible hacer eso. Lo que ocurre es que, repito, la gran estructura burocrática construida en un estado decimonónico, en un estado que para afirmar su identidad creó superestructuras utilizando un lenguaje propio de la ideología,
hace creer que sin eso no es posible. A eso yo pongo lo siguiente: en realidad, que exista un ministro, que existan funcionarios, que existan cargos jerárquicos, tienen razón o tienen existencia en función del hecho educativo, y el hecho educativo está en las aulas. Bien, podríamos tener un ministerio, un ministro de educación que no tuviera despacho centralizado, sino que se dedicara exclusivamente a estar en las escuelas, porque ahí es en definitiva donde se construye el hecho educativo, donde se produce la trama de la educación, y lo demás tiene que coadyuvar o no a eso. El problema es cuando en vez de facilitar, de procurar la construcción de esa realidad humana, no se lo puede hacer. Entonces ahí está el problema, ahí está cuando la burocracia, que en sí misma es buena, la burocracia forma parte del sistema estatal y es buena. Ahora bien, la excesiva burocracia, la burocracia que solamente ve papeles y no ve personas e instituciones detrás de ellos, esa es la burocracia que no queremos, y con la cual cuando uno lucha parece que luchara en contra de los molinos de viento, ¿no? Porque uno cree que ha avanzado y faltó llenar un formulario. Y la educación, no queremos una educación así, queremos una educación que sea libre, y eso se produce en las aulas. Por eso a mí, si yo pudiera, estaría en las escuelas y no en el despacho ministerial, pero bueno, también soy ministro, secretario de Estado, así que me corresponde asumir esas funciones, pero lo que más me gusta es visitar las aulas, hablar con los docentes, con los alumnos. Hoy estuve charlando acá incluso con docentes, con alumnos, con algunas personas que estaban visitando el instituto, con el personal no docente, estuve charlando con el equipo directivo, así que eso es lo que me gusta. Bien, ¿cuál sería su mayor aspiración a concretar como ministro de Educación? Es un poco amplia, pero... es amplia, pero es concreta al mismo tiempo. Es mejorar la calidad educativa de San Luis. Hay cosas que me preocupan, por ejemplo, como el elevado nivel de repitencia. Me preocupa que en primer año haya, como el otro día pasó en un centro educativo que fui, en primer año 30 alumnos, en sexto 12. Eso me preocupa muchísimo. Que estén faltando maestros en las aulas me preocupa muchísimo. Que haya fracaso escolar me preocupa muchísimo. Que existan chicos que en vez de estar estudiando o jugando, estén trabajando, me preocupa muchísimo. Que no exista coordinación o articulación entre el mundo académico, entre la escuela y el mundo de la ciencia o el mundo del trabajo, me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo también que los primeros exámenes de la universidad no tengan buenos resultados respecto a nuestros chicos. Me preocupa la sobriedad que existe en las escuelas, me preocupa la discriminación que se impone en contra de las personas con capacidades diferentes, me preocupa la discriminación que se hace en función de cuestiones que nada tienen que ver con la naturaleza humana, que es una e igual. Eso es lo que me preocupa. Entonces mi aspiración es que la calidad educativa sea mejorada, que sea posible de alcanzar en San Luis. Se habla de calidad educativa cuando uno piensa en una educación que es vigente, que es pertinente, que es accesible, que es igualitaria, que es democrática, que es eficiente. Eso es calidad educativa, sobre eso hay que trabajar. Bien, usted realizó su carrera profesional en una institución privada. ¿Qué valora o destaca como positivo y negativo de una institución privada y de una pública? Todo el nivel, lo que es el nivel primario y secundario, en una universidad, en una escuela pública. Sí. Yo estudié en una universidad privada porque era la única universidad que existía en ese momento en San Luis que formaba derecho, que yo quería ser abogado. ¿Qué valoro? El nivel de formación que obtuve. Porque claro, al estudiar en una universidad católica hay un plus de formación que tiene que ver con todas las materias teológicas, filosóficas, sociológicas, incluso en derecho canónico he sido formado también, entonces eso es positivo.
Pero, ¿cuál es el problema de la educación privada? Que muchas veces el no poder pagar una cuota en realidad significa la exclusión del derecho a ser educado. Entonces, yo si hubiera podido estudiar en una universidad pública, seguramente lo hubiera hecho, porque la educación debe ser gratuita, universal, debe ser sin distinciones. Pero aún así estoy orgulloso de la formación que he recibido, la valoro muchísimo y bueno, además soy docente bueno, ahora estoy con licencia porque las normas no lo permiten y el tiempo tampoco, pero con muchísimo compromiso y con muchísima gratitud a la formación que he recibido. Siempre hay que ser muy agradecidos a lo que hemos recibido generosamente de quienes nos han enseñado, en este caso ciencias jurídicas, ciencias políticas, pero hay que agradecer muchísimo porque quien enseña es generoso. ¿En algún momento ejerció la profesión de abogado defendiendo casos propiamente dicha, más allá de estar en frente de alumnos? Antes de ingresar a la función pública, sí, y después ya por incompatibilidad de cargos no lo ejercí, y además me fascina la función pública, entonces eso de litigar en los tribunales creo que bueno, ya he tenido otro tipo de entrenamiento, pero si tendría que nacer de nuevo y volvería a reincidir y sería abogado de nuevo. Si nos remitimos a su pasado, ¿qué docente en este momento le viene a la memoria, si tuviera que mencionar alguno que lo marcó, que le dejó una huella, no solo en lo que respecta a contenidos disciplinares, sino también a valores, a sentimientos? ¿Qué docente en estos momentos se le viene a la...? Es principalmente dos docentes. Sí. Una maestra de 5º grado, que está ahora en el sur del país, muy estricta. ¿Muy estricta? Muy estricta, ¿Ah, sí? Muy estricta. ¿Y por qué lo marcó? Porque exigente para dar, había que ser puntuales, había que escribir sin error de ortografía. Era una maestra ejemplar. Hoy la veo en el tiempo y digo, demasiado estricta, pero bueno, construyó mucho porque claro, en 5º grado se forjan se fijan muchos conocimientos que quedan grabados para siempre. Y bueno, en el nivel primario. Y después pego el salto a la universidad, a la formación de grado. Ahí tuve un gran profesor, el padre Marcelo Parma, doctor en Derecho Penal y doctor en Derecho Canónico, que nos dio muchísimas materias, pero sobre todo formaba en valores, que es lo importante. La escuela debe formar e incorporar, por tanto, conocimientos, ¿no? Hablo de escuela en sentido genérico, ¿no? Sí. Pero principalmente en valores democráticos, en nuestro caso en valores republicanos, en los valores cívicos. Así que tengo muchos profesores y bueno, a muchos los recuerdo con gran cariño, con muchísimo respeto, y respeto para todos, ¿no? Pero especialmente por esas personas bueno, que han forjado también el carácter, en cierto modo, la forma de ejercer la docencia cuando me toca a mí hacerlo. ¿Cuándo y cómo surgió esa decisión de ejercer la docencia, de realizar una carrera docente? En realidad yo quería ser maestro desde los 9 años. 9 años, yo quería ser maestro y quería ser abogado, así que uno de mis hermanos mayores me recordó que a los 9 años ya firmaba decretos, yo dibujaba decretos y lo firmaba, entonces ya era un anticipo sobre lo que yo no sabía, pero yo lo hacía. Así que en esa edad tuve la decisión y ya un poco la visión y las ganas de estudiar Derecho, y también la docencia, me gusta mucho la docencia, y en Salamanca también tuve la oportunidad de dar algunas clases, así que bueno, empecé un posgrado en docencia universitaria, pero no pude terminar por razones de tiempo, y bueno, pero me gusta mucho la docencia. Bien, nos vamos un poquito más ahora a lo personal. ¿Cuál fue el libro que más lo marcó? El libro que más me marcó es La Eneida. ¿En qué momento de su etapa lo leyó? Para ser preciso, a los 24 años. Bien. Después tengo otros. Sí. La Divina Comedia, por ejemplo, Facundo, El mundo es mi tribu, de Guy de Soman,
El amor en los tiempos del cólera, un clásico, pero también... ¿Y por qué fue que te marcó ese libro? Porque yo soy un admirador de la cultura latina. Entonces, todo lo que sea Roma, además siendo abogado, ¿no? La gran constructora del derecho. Así que la Eneida y Virgilio en general me parece apasionante. Y el Dante Alighieri también, bueno, por la construcción que hace y la interpretación poética del Renacimiento que está en pleno florecimiento, ¿no? Con el raconto de todo lo que es la historia antigua, la historia moderna para ese momento de Florencia y de Italia en general, que se estaba creando como en el nacimiento de los estados modernos, ¿no? Pero siempre todo lo que tiene que ver con, en el fondo, con la historia, ¿no? Y con la construcción, en este caso, de los grandes valores de la latinidad, ¿no? Como es el nacimiento de Roma, la ciudad imperial, ¿no? Entonces, esos han sido esos dos libros son los que yo destacaría principalmente. ¿Son los libros que volverías a leer o que has vuelto a leer? No, los leo. Sí. Está bien. ¿Qué libro, si existe, algún libro que no volverías a leer y que no recomendarías? Muchos. Lo que no me gusta lo olvido. Está bien. No, lo descarto. Lo que no sirve, que no ocupe lugar en la memoria. ¿Qué es lo que más disfruta hacer en sus tiempos libres? Amigos, familia, amores también. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Me gusta mucho el folclore y el folclore cuyano. ¿Y el clásico? En música clásica me gusta, bueno, vamos a entrar en autores para que me saquen el perfil psicológico más rápido. Calamaro, Andrés Calamaro, Mozart, Ruther, las guitarras mercedinas. Esas serían un poco ese sería el perfil. Tenemos una pequeña sorpresita de la mano del profesor Maximiliano Bertea, va a interpretar unas piezas de Mozart.
Muy bien, continuamos entonces. Muchas gracias al profesor Maximiliano Bertea, es profesor del profesorado de música de este instituto. Bien, usted es una persona muy instruida en el arte y ha recorrido varios museos por el mundo. ¿Cuál es la pintura que le encantaría tener en el living de su casa? La que me encantaría tener es la que tengo. Es una acuarela de Asunta Manca de Heredia, una pintora de San Luis. Y tengo otras 4, son en realidad dibujos, ¿no? Que son los más lindos y son los que me han hecho mis 4 ahijados. Está bien. ¿Qué es lo que anhela obtener en la vida? Una gran aspiración que creo que es de todos, ¿no? Y es la felicidad en paz. Incluso, fíjate que la paz quizás sea el valor más preciado del hombre y de la humanidad. Hablo de la paz de las conciencias, la paz de las familias, El acostarse la paz tranquilo. de los pueblos. Porque incluso si uno piensa, cuando una persona deja de existir, ¿no? Lo que se dice, que descanse en paz. Es decir, el deseo, aún después de esta vida, para aquellos que creen que existe otra vida, otra dimensión, o la verdadera vida, bueno, en fin, cada cual con su propia ideología, religión o pensamiento, pero aún así el deseo, la aspiración es que descansen en paz. Así que vivir en paz y bueno, después siempre pensando en la paz, porque como decía la escolástica, es la tranquilidad en el orden, ¿no? Entonces estar en paz creo que también es estar en felicidad. A continuación le voy a nombrar una serie de conceptos para que usted defina de manera sintética. Educación. Libertad. Política. Bien común. Sexualidad. Libertad. Religión. Fe. Familia. Amor. Bien, ahora se van a proyectar un par de fotos también con personalidades de la política, de la religión, del arte, para que nos describa cuáles son los sentimientos que le generan. Fidel Castro, testimonio de vida. Yo hace poco estuve en Cuba y era como una sensación ambivalente, ¿no? Porque de un lado se veía la falta de progreso económico, si es que se le puede llamar progreso económico a la posesión de bienes materiales, sí. Es otra cosa, pero bueno, se explica lo que... y por el otro lado, una profunda, un orgullo, estaban orgullosos de ser los que eran y de defender lo que defendían, así que yo creo que una persona... sobre todo muy coherente en su vida. El próximo. Mario Vargas Llosa. Bueno, el genio de las letras, de nuestras letras hispanas, ahora bueno, un poco envuelto en polémica, pero un grande. Juan Pablo II, Papa Hombre de la Paz. Hombre de la Paz. Mozart. En realidad, yo de Mozart lo que más me gusta es, dentro del Requiem de Mozart, es uno de los movimientos, que es el Rex Tremende Majestatis. Los profes de música deben entender de lo que está hablando, imagino, ¿no? Es muy específico, pero... Sí. Eso y Estadio Azteca de Calamaro serían las dos. Está bien. Bueno, también, ¿no? En un paralelo con Juan Pablo II, ¿no? La paz como instrumento de vida, y sobre todo luchadores por la libertad del hombre, igual que Gandhi, que Juan Pablo. Ahí quedó Freud, misterios, porque cada vez que muchos dicen que es tiempo de pasarlo allá
a otro sector donde yo no se estudia tanto a Freud, pero creo que totalmente vigente. Cada vez parece que hay nuevos descubrimientos sobre su pensamiento. Frida Kahlo. También la libertad de la mujer que se animó a crear un arte diferente, aún a costa de resignando su propia vida, ¿no? Porque ella fue en función de su gran amor, y a pesar de la adversidad pudo, aún sufriendo en el amor, pudo ser la gran Frida que nosotros conocemos, con esos colores tan fuertes, tan marcados, tan mexicanos, ¿no? Sí. Bueno, Su esposa. a contrario sensu, lo que se dijo de Frida puede decirse también de este gran artista, ¿no? Y la última foto es este cuadro. Diego, ¿sobre Diego o sobre la obra? Lo que te inspire la imagen. Me parece una mujer enamorada de la vida, Protectora a la vez, ¿no? protectora, enamorada de la hermosura que revelan las flores, y bueno, no es una de las pinturas que más me gustan, pero... Bien, gracias. Por último, ¿qué significa para usted el Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes? Miren, revela y ocupa un lugar importantísimo en la gestión del Ministerio de Educación, y personalmente, para mí. De hecho, yo hace rato hablaba con unos periodistas que el primer acto que yo tuve como ministro de Educación en el inicio de clases fue estar presente en este lugar, poniendo en posesión de los cargos al equipo directivo. Un equipo directivo que está muy comprometido y que pone muchísima pasión por lo que están haciendo, y se ha visto en las sucesivas acciones que han ido tomando. En aquella mañana, yo en realidad el primer acto institucional era a las 10 de la mañana en la Escuela de la Ribera, donde inauguramos el ciclo lectivo. Yo quise estar antes porque era urgente, era inmediato la necesidad de poner en marcha este lugar, este centro de formación que ha sido la gloria de San Luis. Yo he estado en diversos organismos nacionales y demás, incluso hace poco estuve en el Consejo Federal de Educación, donde me preguntaban cómo estaban los institutos. Yo decía, bueno, que estamos ya trabajando, los ponemos de nuevo en funcionamiento, y ellos realmente se ponían muy contentos porque destacaban el papel, la calidad, el nivel que ha tenido el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Entonces, no estuve tomando medidas desacertadas cuando convoqué al equipo, le conté qué era lo que yo pretendía como ministro. Ellos me contaron qué es lo que también pretendían como miembros del instituto, y bueno, para conducirlo en esta etapa tan importante, en esta transición, donde se han tomado medidas muy acertadas y que tienen todo el apoyo del Ministerio de Educación. Y estar ese día acá, yo podría haberme limitado solamente al acto de inicio de ciclo lectivo en las escuelas donde estuve, pero yo quise estar presente acá para que quedara muy claro cuál es el compromiso que yo tengo y que tiene el gobierno de la provincia de San Luis con el Instituto de Formación Docente Continua, que yo repito, es un centro de formación de formadores. Entonces, si yo hablo de calidad educativa, tengo que empezar en primer lugar por aquellos que forman, por los docentes, por los profesores, por los maestros. De este lugar van a salir los futuros ministros de educación, los futuros rectores, los futuros jefes de educación superior, los futuros y las futuras dirigentes de la política, de la vida social, de la ciencia, de la tecnología,
de la docencia. Entonces, esto es clave, es muy importante. Del sistema educativo yo dije que la clave está en las aulas, pero el corazón del sistema educativo está en la formación de los formadores. Entonces, ¿qué lugar ocupa? Central, y eso quedó demostrado en el día de inicio de clases, que pusimos a aquel equipo tan trabajador y tan pasional, ¿no? Porque me piden cosas y lo piden con un entusiasmo que no es posible decirle que no, porque lo fundamentan tal. Yo digo, bueno, sí, pero y siguen. Entonces eso revela también un gran compromiso, y eso se traduce en un bienestar para el instituto. No hay otros destinatarios que no es el equipo directivo. Ellos están trabajando, son un medio, son un instrumento para que todos los que hoy están impartiendo clases y los que están recibiendo conocimiento puedan trabajar un poco mejor de lo que se está actualmente. Y hay muchísimas cosas por hacer, pero están dando pasos muy firmes, y eso es importante. Ellos están pensando en políticas educativas. Los planteos que hacen no son coyunturales, son planteos que realmente son profundos, y por eso tienen la libertad para pensar en los mejores caminos para enfrentar los problemas y los mejores caminos para adelantarse al tiempo. Nosotros tenemos que tener una escuela pertinente. Eso quiere decir que pueda interpretar lo que la sociedad necesita de la escuela, y la escuela pueda devolver lo que la sociedad necesita. Entonces, eso es que sea pertinente, y yo creo que el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes creo que está en ese camino, que es el camino acertado, y por eso también la presencia 2 meses después del Ministro de Educación, avalando lo que han hecho y avalando lo que están por hacer. Bien, bueno, esta es la primera parte de la entrevista. La segunda parte consiste en si alguien del público desea hacerle alguna pregunta, en este caso al doctor Ministro Sosa, que por favor se levante. Sí. Lo estuve escuchando muy atentamente, y a lo largo de su exposición hubo momentos muy interesantes que hubiera sido más interesante aún profundizarlos en su momento. Yo voy a hacer una pregunta. El proyecto y su disposición son de las mejores. Mi pregunta es la siguiente: generalmente cuando se gira el proyecto a la legislatura para que los legisladores den su aprobación, educación recibe un exiguo presupuesto. Siempre se le da prioridad a seguridad y a salud y a otras áreas, y educación se deja al último. Como no siendo conscientes de lo que significa el Ministerio de Educación, de la importancia que tiene en la comunidad, en la conformación de mentalidades, ¿cierto? Entonces mi pregunta concreta es si el presupuesto que tiene asignado para este año contempla, por ejemplo, las posibles reformas que se tienen pensadas o imaginadas para este instituto concretamente. Si el resto de los ministerios están de acuerdo que el Ministerio de Educación tiene que tomar relevancia, la relevancia que debe tener el Ministerio de Educación, que es clave porque está a la base de todo lo otro. Esa es mi pregunta, si se acompaña su proyecto desde los otros ministerios y qué presupuesto tiene asignado, ¿cierto? Es una pregunta muy interesante y vale la pena detenerse ahí. La provincia, sobre un presupuesto de 4.000 millones de pesos, está destinando casi 1.000 millones a educación. Esto representa un poco más del 23%. Es decir, un cuarto prácticamente de todo lo que es la masa presupuestaria. Esto es muchísimo dinero. Ahora bien, el desafío está en hacer eficiente el recurso y que llegue. No es posible que se haya levantado el parquet en el aula del lado, en las aulas, que es recuperar eso, va a ser un logro de todos nosotros. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Por falta de atención de quienes debieron estar ahí presentes, por falta de... La crisis en realidad de la obra pública es el mantenimiento. Entonces,
hay que ser autocríticos, es decir, bueno, algo hicimos mal. Entonces, estimo que mañana o el lunes van a estar viniendo, va el jefe de infraestructura de la provincia para ver eso. No podemos estar desperdiciando y descuidando ese lugar. Pueden ser nuevas aulas, podemos pensar en una nueva carrera, podemos pensar en muchísimas cosas, pero si vos me decís, ¿están los recursos? Sí están. Bueno, ¿qué pasa entre la tesorería y el instituto? Algo evidentemente no está siendo eficiente en aquello que decíamos de la calidad educativa, porque la calidad educativa también es trabajar en condiciones dignas y también es estudiar en condiciones dignas. Si ustedes atendieron a lo que dijo el gobernador, vamos a hacer un Congreso Internacional de Educación, vamos a debatir, y el gobernador dijo específicamente con los protagonistas locales, regionales, nacionales e internacionales para debatir cuál es la educación que queremos. Eso quedó muy claro. Incluso esto pensamos que va a ser la semana que viene o ya en el mes de mayo, vamos a hacer una convocatoria porque no tenemos ley de educación y hay que diseñar un plan maestro de educación. Lo que vos decís sobre las escuelas digitales en parte es cierto y en parte no es cierto. Nosotros, que yo esté hoy, incluso, bueno, había una propuesta para fortalecer lo que es la carrera docente y la producción de docentes, de maestros y demás. Hay una propuesta que, bueno, la vamos a presentar la semana que viene con la jefa de Programa de Educación Superior, que tiene que ver para fortalecer la producción de maestros, porque no tenemos maestros. Entonces, no vamos a hacer una discusión. Si ustedes después quieren, lo hablan en otro. Esto no es el ámbito para hacer eso. Voy a seguir. Cuando digo maestros, digo docentes, digo Instituto de Formación Docente Continua. Si no tuviera la intención, no estaría acá. Sí, en realidad yo voy a hacer lo que hizo Rosy, voy a hacer dos preguntas en una. Yo también quería preguntar sobre las escuelas digitales en un sentido más amplio por ahí, desde el desconocimiento que tengo y de recuperar un poco esta duda que lo dice Mane de una manera, a lo mejor se puede plantear de otra, es decir, ministro, ¿cuál es el plan con lo de las escuelas digitales? Esto, porque lo desconocemos realmente, digamos, no es una pregunta retórica, es realmente una pregunta de desconocimiento. Eso por un lado. Y por otra parte, habló de, hay un plan de arraigo docente que anunció el gobernador. Este instituto, usted lo mencionó, se destacó por la calidad de sus recursos humanos. Esos recursos humanos, en el comienzo de la institución, vinieron de otros lugares, se instalaron y por distintas circunstancias de inestabilidad, que ya le hemos conversado muchas veces, optaron por otras oportunidades más sólidas, digamos. La pregunta concreta es si hay un plan de retención de recursos humanos que puede manifestarse con la tan mentada estabilidad que estamos reclamando o alguna otra medida, pero que tenga en ese sentido, de aprovechar el recurso humano. Sí, Pablo, sí. Que se tiene. Mira, dos cuestiones. En primer, no es cierto que la escuela digital no necesite docentes. Es evidente que el hecho educativo solo se construye a través de la tarea del docente y del alumno. Sería muy interesante que presencien, bueno, todavía no, creo que hoy, no, a ver, creo que el lunes va a ser la primera clase, la primera actividad académica. Hay que verlo. Hay un montón de prejuicios que parten a veces y que creo que del desconocimiento o como quieran llamarle, no estoy en sus mentes para hacer una precisión, pero creo que son prejuicios, eso sí. Eso por un lado, así que hay que ver cómo funcionan y hay que ver cómo se va a trabajar el tema de la repitencia, cómo se va a ver el tema de la sobriedad y demás, que evidentemente el otro día yo estaba analizando las estadísticas en una escuela de 6 alumnos de primer grado y han repetido 3 alumnos. Y el director no se escandaliza, no se preocupa, no le llama la atención. Tenemos un índice de repitencia en algunos establecimientos del 50%. Entonces, eso revela cuestiones que van mucho más allá y que son mucho más profundas. Ustedes saben, ustedes son especialistas. Cuando el niño repite el primer grado, es muy difícil que después eso se remonte. Es muy difícil. En primer lugar.
Segundo lugar, el plan de arraigo tiene que ver, de arraigo docente, con la construcción de viviendas en los lugares, principalmente en lo que es el interior del país, de la provincia, y para después avanzar sobre lo que es Villa Mercedes de San Luis. Tiene que ver eso. El docente que se traslada de una localidad a la otra tiene un problema en costo, tiene un problema en el transporte en sí mismo, y el alumno, recordemos, o como ejemplo, los docentes itinerantes, en algún lado llegan tarde, no pueden cumplir cubriendo 4 o 5 pueblos. Entonces, la intención es que en una tarea que tiene que desarrollar las juntas de clasificación, por ejemplo, nos indiquen, eso especialmente sea en el sur, donde exista una carencia de docentes, y bueno, ahí van a tener sus viviendas para que se puedan arraigar, para que sea la persona del pueblo que trabaje con la escuela, que no tengamos los problemas de la falta de docente y la falta de vivienda, similar a la forma en la cual se está trabajando con los médicos. El plan Arraigar Salud tiene exactamente el mismo espíritu: viviendas para los docentes y viviendas para los médicos, priorizando a lo que es los lugares más alejados de la provincia, que por razones obvias de distancia se hace más difícil. ¿No? Me quedé muy preocupada cuando usted nos recordó un solo docente de nivel secundario. Soy docente de nivel secundario. Y también, ¿no es cierto?, con los números que marcaba usted, que un alumno es real, yo doy clase en primer y sexto año, ingresan 30 y egresan 12, 13, 14. ¿Cuál es el análisis que ha hecho su equipo? ¿Qué diagnóstico tiene sobre esa situación? Y también, bueno, me agradó mucho ese recuerdo que tiene hacia esa docente de 5º grado, que lo marcó. Me parece que hay que recuperar el docente que exige y que es un ejemplo para sus alumnos. Pero me remito no, a sí, yo lo aclaré, no es que no recuerde, dije porque uno recuerda a algunas personas, no estoy obligado ni a querer a todos, ni a que todos me quieran ni a recordar, pero especialmente por una cuestión incluso de afinidad psicológica, pueden decir, pero no tenía el objetivo ni de desmerecer ni mucho menos, porque la pregunta fue ¿a quién recuerda?, ¿no? Fue y lo dije con mucho respeto, con mucho cariño. La repitencia, el fracaso escolar, la sobriedad, la deserción escolar, son problemas gravísimos que están enquistados. ¿Y cuál es el problema? Es que muchos docentes no se conmueven ante esa realidad. Cuando yo vi la estadística, lo llamé personalmente a un director de la escuela, no voy a decir la escuela, pero del departamento Pringles, después a otro del departamento Junín. Le digo, ¿a vos no te sorprende que la mitad de tus alumnos repitan? Bueno, entonces ahí hay que cuestionarse. ¿Qué hizo el supervisor? ¿Qué hizo el jefe de educación primaria? ¿Qué hizo el jefe de educación obligatoria? O sea, hay que ser autocríticos porque evidentemente algo está pasando. Si bien San Luis y lo que es Cuyo tienen un índice de repitencia un poco menor de la media nacional, pero no es consuelo, no es ningún consuelo. ¿Cuál es el problema? Hemos tomado a fines de, apenas se inició el siglo XXI, una medida inmediata que fue, habilitar una nueva mesa, que fue criticada, pero por otro lado fue bien recibida por los chicos y por los padres. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de los chicos no pudieron repetir. Es una solución tangencial y de paso, era lo que se podía hacer. Hemos creado nosotros una oficina de análisis de las causales de repitencia que está integrada por muchos funcionarios, incluso con supervisores y algunos especialistas que nos ayuden a entender. En el Consejo Federal de Educación no tienen una respuesta. Yo lo planteé y dijeron que en realidad hay que contabilizar, hay que medir de otra manera. No es eso. Entonces, hay que hacer estudios profundos que nos permitan tomar decisiones, porque recién ahora se están consolidando las matrículas. Entonces, es una tarea muy difícil, muy profunda, y es casi la principal preocupación que yo tengo como ministro, y que se da principalmente en lo que era el tercer año exacto de la anterior ley. Entonces hay un quiebre en el tercer año y
bueno, va hasta sexto, el que ya pasa a tercero, cuarto ya sigue la escuela, pero en esos niveles hay una repitencia del 15% y del abandono. El chico que repite, casi seguro, o es muy probable que termine en deserción escolar, digamos. Eso nos preocupa muchísimo, pero bueno, estamos viendo porque es complejo, hay múltiples factores, muchísimos. Bueno, le agradecemos la presencia del doctor. Sí, acá finaliza este ciclo de entrevistas. Lo invitamos para el próximo miércoles con la señora Raquel Jiménez, ex docente de esta casa de estudio. El licenciado Oscar Acosta le va a entregar un presente. Gracias por haber venido hasta aquí y hacerse presente en este ciclo de entrevistas, recordando la memoria del Instituto de Formación Docente. Gracias.